los basófilos, que son los encargados o las células encargadas de las alergias. Entonces, como los basófilos son como algunos que conozco por acá, no saben qué hacer y lo único que saben hacer lo hacen mal, entonces producen histamina, botan sus gránulos y desatan la respuesta inmunológica. Y ya sabemos todos los efectos que produce la histamina en el organismo. Hasta ahí es un recordaris nada más de fisiología, inmuno y demás. ¿Y qué hacemos para evitar esto? Usamos antihistamínicos. ¿Recuerdan la primera clase que hablamos de antagonismos? Y que dentro de los antagonismos teníamos dos. Unos que son competitivos, ya que trabajan con el mismo receptor, y otros que son bloqueadores, ya que interactúan o intervienen con la sintomatología. Entonces, los antihistamínicos son o ejercen su función por antagonismo competitivo. ¿Qué significa eso? Que el antihistamínico es una molécula similar a la de la histamina y se va a posar en el receptor donde normalmente la histamina debería estar. Por lo consiguiente, si yo me pongo primero, yo me agarro tu silla, tú no tienes dónde sentar, entonces te me vas. Eso es un antagonismo competitivo. Por lo consiguiente, si no hay histamina en el receptor, no hay sintomatología. Así de sencillo. Dentro de estos receptores de histamina, los principales o los que más vamos a hablar o más importantes es, como mencionó Kevin, el receptor H1 y H2. El H1, que es encargado de la respuesta inmunológica, es decir, las alergias y más cosas, y los H2 que están en el estómago, en la mucosa gastrointestinal. Dentro de los H1, ¿no? Antihistamínicos H1, tenemos los de primera, segunda e incluso tercera generación. Dentro de los de primera generación, o los más antiguitos, vamos a llamarlo así, ¿no? Están los fármacos que mencionaron, la clorfenamina. ¿Qué otro más está? ¿La cual? ¿No te escuchó? Dimenhidrinato. O como muchos lo han tomado, con el nombre de Gravol. Eso que te produce o que evita que tengas mareo cuando viajas, es la pastilla para el soroche es eso. ¿Bien? Entonces, acá sí tenemos clorfenamina, dimenhidrinato. La característica de los antihistamínicos de primera generación es que pueden pasar la barrera hematoencefálica. Por lo consiguiente, van a ejercer algunos efectos adversos más que los de segunda o tercera generación. Dentro de ellos está la somnolencia, que es el más común. También pueden tener, o en general los antihistamínicos, otras propiedades. Propiedades farmacológicas como por ejemplo somnolencia, Sedación también puede ser. sedación, muy bien. Mi letra es hermosa, no me juzguen por si acaso. ¿Ya? Antivertiginoso. ¿Qué significa vértigo? Las alturas. No necesariamente a las alturas. Cualquier cosa que tengas fobia, entonces puedes tener mareos, puedes tener incluso hasta descompensación. ¿Ya? También antiemético. ¿Qué es antiemético? Exacto, émesis es vómito. ¿Por qué crees que el Gravol o dimenhidrinato, que es su principio activo, se utiliza para el control de vómitos y náuseas? Pero generalmente estos efectos los tienen los de primera generación. Porque, como digo, pueden pasar la barrera hematoencefálica. Los de segunda generación ya no generan esa somnolencia, no pasan la barrera hematoencefálica, ¿no? Son de una molécula un poco más grande, entonces no pueden pasar. ¿Quiénes tenemos de segunda generación?
cetiricina, loratadina, Respire. ¿no? Y los de tercera generalmente son un metabolito activo de los de segunda. Entonces, acá sale la levocetiricina, desloratadina. ¿La ranitidina en qué generación debe ser? Justo vamos a hablar de eso, pero no, la ranitidina no es un H1. Por eso que me molesto. La ranitidina es un H2. ¿Y dónde están los receptores de histamina tipo 2? Mucosa gastrointestinal. Entonces, ¿para qué utilizaría un antihistamínico H2? No es protector gástrico, es un antiácido. No protege tu estómago. Lo que hace es evitar la producción por medio de la histamina, ¿no?, del ácido clorhídrico. Ese es un antiácido. No sé quién les pone en la cabeza protector gástrico. Inhibe lo que es Ajá, la inhibe producción la producción. del ácido. Porque ustedes saben que en el estómago, como hay receptores H2, estos receptores interactúan, fisiología se ya han llevado, ¿no? Entonces ustedes ya saben, interactúa estómago con páncreas con medio de la producción de gastrinas y más sustancias para la activación de los receptores H2. Los receptores H2 no solo producen mayor ácido, sino que los receptores H2 estimulan a las células principales del estómago a segregar ácido clorhídrico. Si yo bloqueo, nadie la va a estimular. No se va a producir ácido clorhídrico. Entonces es un antiácido. Ponga protector gástrico puro y lo firmo acá que lo voy a hacer, lo voy a ver varios ciclos. ¿Ya? Hay que estudiar. Dentro de los H2, ¿qué fármacos están? Ranitidina. Ranitidina. ¿Qué más? Cimetidina. ¿Qué más? Famotidina. En el que en realidad el primero que salió fue la cimetidina, que ya está fuera del mercado en realidad por los efectos adversos que tenía, que demoraba la tasa de depuración glomerular del riñón. Luego salió la ranitidina, que como dicen por acá es más mejor, menos peor, ¿no? Y la famotidina, que es más reciente que la ranitidina, que también es muy bueno con los efectos antiácidos que tiene. Mucho cuidado al emplear la ranitidina vía intravenosa en perros, porque produce emesis si lo ponen de manera rápida. Es decir, vómitos. Tú ni siquiera terminas de ponerle, el perro ya está vomitando. Si es que la van a usar, no digo que sea mala, por cierto, recomendaría que lo utilicen por vía subcutánea, para evitar todos esos efectos. Claro. Y esto así de fácil con respecto solamente a antihistamínico. Ahora sí nos vamos a lo difícil, que son los glucocorticoides en realidad. No. Los glucocorticoides también son o tienen efectos antihistamínicos, pero no porque bloqueen los receptores, sino por sus mecanismos de acción, ¿no? Disminuyen la permeabilidad vascular. ¿Eso qué significa? Que va a evitar los edemas, cosa que que la histamina o cuando hay procesos alérgicos hay edemas. ¿Qué más van a hacer? Bueno, al activar una serie de mecanismos y entre ellos interactúa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a evitar los edemas también. No va a hacer que, normalmente en este sistema lo que hace tu organismo es retener sodio y eliminar potasio, y el sodio jala líquidos, entonces por lo consiguiente se forma también edema. Bueno, el glucocorticoide va a evitar eso también. El glucocorticoide también tiene funciones con el sistema inmunológico, como mencioné el grupo. Se utiliza para disminuir la respuesta celular y humoral, ¿no? Y también se utilizan para inmunosuprimir al paciente. ¿Cómo lo inmunosuprime? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, es porque evita la replicación del material genético de algunas células encargadas de respuestas, como los linfocitos. Es por eso que los glucocorticoides se pueden emplear
en pacientes con algunos tipos de neoplasia, como los linfomas. Por si acaso, nunca me van a escuchar decir la palabra cáncer, porque está mal dicho. Ustedes son estudiantes, ustedes no pueden mencionar la palabra cáncer. Ese es un término coloquial que las personas lo dicen para entender, porque ustedes saben que el término adecuado es neoplasia. Neo, nuevo, plasia, crecimiento. ¿Ya? También al que me escriba cáncer o le escucho cáncer, lo voy a ver varios siglos. Leucemia, cáncer de la sangre. Los glucocorticoides también tienen otros mecanismos de acción, porque también son antiálgicos. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de inhibición de la ciclooxigenasa, como los AINES. Pero no solamente van a inhibir la ciclooxigenasa, sino que a diferencia de los AINES también van a inhibir la lipoxigenasa. La lipoxigenasa es por medio de la oxidación de los fosfolípidos. Y dentro de la lipoxigenasa tenemos a los leucotrienos. ¿Qué son los leucotrienos? Son citoquinas inflamatorias. ¿Qué es una citoquina? Es una sustancia química que cualquier célula inflamatoria puede producir para atraer más células inflamatorias o generar más inflamación. Los leucotrienos los menciono ¿por qué? Porque esta sustancia inflamatoria se encuentra mucho o generalmente hay más leucotrienos en el sistema respiratorio. Es por eso que cuando hay problemas inflamatorios o demás, vamos a tener una respuesta inmunológica exagerada, en este caso por elevación de leucotrienos. Y adivinen quién interactúa con los leucotrienos. Los corticoides. Ahora sabrán de por qué cuando había problemas inflamatorios por tema de COVID usaban dexametasona. Así de sencillo. Para evitar justo el estímulo de leucotrienos. Y eso también es bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, generalmente, y muchos veo que al gato lo tratan como un perro pequeño. Bueno, hay muchas diferencias. Aparte de que uno ladra y otro maulla, es que los gatos son muy propensos a desarrollar problemas respiratorios. No solamente de origen viral, sino, por ejemplo, los problemas alérgicos respiratorios son frecuentes en gatos, el asma felino, cosa que en perros es escaso o nulo. ¿Por qué? Porque los leucotrienos en gatos están más frecuentes en el árbol respiratorio, mientras que en perros hay en menor cantidad. Entonces, ahí pueden hacer variaciones con respecto al tratamiento. Ahora, los glucocorticoides tienen más mecanismos de acción todavía. Los glucocorticoides incluso disminuyen la cicatrización. Tengan mucho ojo con eso. ¿Por qué? Los glucocorticoides disminuyen la cicatrización porque interactúan con los fibroblastos. Ustedes ya saben histología, por lo consiguiente son unos cracks en histología. Entonces, ¿qué son los fibroblastos? ¿Son los encargados de qué? ¿De colágeno? Fibra. Algo muy sencillo. Cuando ustedes aprenden prefijos y sufijos griegos, Fibra, fibro, blasto. Blastos es algo que produce, y fibro, bueno, células fibrosas. Ajá. Los fibroblastos son los encargados de producir a los fibrocitos. Y los fibrocitos son los que producen el tejido cicatrizal. O los que prácticamente cuando te arañan y luego se forma esa rayita blanca cicatrizada, son fibrocitos o tejido fibroso. Entonces, si interactúan con los fibroblastos, aquellos que se encargan de producir a los fibrocitos, ¿qué va a pasar? La cicatrización no va a haber o va a demorar. Por lo consiguiente, está contraindicado el uso de glucocorticoides, por ejemplo, cuando hay úlceras corneales. Exacto, aquellos que recetan una sola gota para toda patología ocular, ahí está el problema.
Porque la úlcera corneal puede ser tan fina como una aguja que no te des cuenta y tú digas, ah, es una simple conjuntivitis, ni siquiera hiciste la prueba de fluoresceína ni nada. ¿Y qué sucede? Le mandas su gotita que tiene generalmente 3 cosas, que es gentamicina, dexametasona y lidocaína, no voy a mencionar nombres. ¿Y qué resulta? Que este paciente a la semana tiene un hueco en el ojo, de donde antes era un alfiler y entra un dedo. Y si le siguen echando la gota, va a perder ese ojo, si es que ya no lo perdió. También, si tienen algún paciente que lo han operado, van a saber que si ustedes aplican glucocorticoides, esa cicatrización que debió darse en 5 a 7 días, bueno, va a demorar el doble. Tienen tantas cosas malas porque... Y seguimos con los glucocorticoides. También hay que reconocer que tiene un metabolismo hepático los glucocorticoides, es decir, se metabolizan en el hígado. Pero eso no es todo. En el hígado también tiene funciones el glucocorticoide. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, los glucocorticoides generan gluconeogénesis hepática. Ya han llevado bioquímica, así que saben qué es la gluconeogénesis, ¿no? No. ¿Génesis qué significa? Origen, comienzo, Glucosa. glucógeno. No se confundan glucógeno con glucosa. ¿Que el glucógeno se podría metabolizar a glucosa por medio del ciclo de Krebs, ya sea vía aeróbica o anaeróbica? Sí. Pero el glucógeno como tal no es energía todavía. Si han llevado bioquímica, saben el ciclo de Krebs, saben todo eso. Saben cuántos ATPs por piruvato y lactato. Les puedo hacer un recordatorio en el examen. ¿Ya? Entonces, mucha consideración. ¿Y qué significa que genere gluconeogénesis hepática? Significa que va a hacer trabajar más este hígado, no solamente por su metabolismo, sino que va a producir más. Genera una condición de acidosis metabólica. Indicado utilizar también en pacientes con endocrinopatías. Significa problemas con el sistema endocrino. Entre ellos puede ser Cushing, que es la más frecuente, hipotiroidismo, diabetes y demás. Aumenta los niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué aumentaría los niveles de azúcar en sangre el cortisol? Bueno, por lo que ya mencioné, al final el glucógeno que se va a producir en el hígado va a tener que pasar por el ciclo de Krebs y va a producir glucosa. Entonces los glucocorticoides sería una buena opción para tratar la hipoglucemia. Sí, pero no tu opción más efectiva. Porque tu opción más efectiva, ¿cuál sería? Poner glucosa más rápido, a evitar hasta que se metabolice en el hígado y demás. ¿Y qué sustancia tiene glucosa? La dextrosa. Así es. Si es que es un tema de emergencia y estoy en casa y no tengo guía, no tengo cartera, no tengo nada, ¿qué podría hacer con el paciente? Agua con azúcar. ¿Hay algo más efectivo que eso? Más bello que Miel. Miel en la sencilla. Ajá. En menos de 5 minutos eso se absorbe y tiene efectos más rápidos que el agua con azúcar. Claro, pero depende también del estado del paciente. La stevia no creo. No, stevia lo mata. No, stevia no. La stevia Stevia no es glucosa. azúcar. No, no es se va a azúcar. metabolizar en glucosa. ¿Por qué? Porque la stevia es un endulzante, un endulcorante, más no tiene propiedades energéticas. ¿Por qué crees que dice 0 calorías? Ah. No hay energía. Más bien vas a generar más hipoglicemia. O sea, lo vas a matar más rápido. Claro. Bueno, ahí hay unos estudios los cuales indican que las personas que padecen de prediabetes o lo que se llama resistencia a la insulina, no se recomienda que consuman stevias, ni sucralosas, ni nada de esas cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú sientes algo dulce, tu organismo lo reconoce como si fuera glucosa. Obviamente no lo es. Entonces va a empezar a liberar insulina. ¿Pero para qué? Si no es glucosa. Entonces tu organismo y tus células, por lo consiguiente, se van a hacer resistentes a esta insulina. Ah, chitas. Entonces vas a aumentar a que te dé más diabetes. Ah, por eso mis exámenes están hasta la verga. Es que es como para que te dé dulzor o algo. Mejor tómalo así sin azúcar. Sin nada, mejor. Veanlo, hay varios estudios de eso. ¿No?
Por eso es que la FAO considera que es un fármaco potencialmente peligroso, ¿no? Si es que no es usado de manera adecuada. Pero si eres una persona completamente sana, no pasa nada. Toma nomás. ¿Verdad? Lo único bueno que vas a tener es que no vas a tener calorías. O sea, si quieren estar fitness así como yo, entonces, bueno, pueden consumir. No, odio la stevia, pero la odio. Por 2. Sí. Luego, hablando de los glucocorticoides, bajamos más, bajamos del hígado y nos vamos a las glándulas adrenales. Solo que en medicina veterinaria se llaman adrenales y en medicina humana es suprarrenales. ¿Alguien sabe por qué? Anatomía de los... ¿Cómo camina un perro? Cuatro. ¿Dónde está esta glándula? Arriba del riñón. Si yo caminara en dos patas, como una persona bípeda común y corriente, estas glándulas serían suprarrenales porque están arriba del riñón. Pero en el perro no están arriba porque caminan de manera supina, en cuatro patitas. Entonces, es glándula adrenal, así decirlo. Ustedes saben que por histología esta glándula tiene dos partes, una corteza y una médula, en las cuales la corteza es donde se producen los glucocorticoides y en la médula se producen los mineralocorticoides. Entonces, ya que Kevin mencionó del síndrome de Cushing, ¿qué sucede con esto? Esta es la glándula adrenal. Entonces, toda la corteza va a producir cortisol, ¿no? Cortisol. Tiene que producir normal. Pero ¿qué pasa si es que yo le pongo corticoides al perro? Es un cortisol. Pero ya no es un cortisol propio o cortisol endógeno, sino es un cortisol exógeno, porque se lo estoy poniendo. Entonces, ¿qué hace la glándula? Dice, ¿para qué voy a producir cortisol si ya hay cortisol en sangre? Entonces, ¿sabes qué? Dejemos. Muchachos, hay que descansar un ratito. No hay que hacer la chamba. Hasta que se metaboliza este cortisol, ya no hay cortisol en sangre, entonces se da el feedback negativo. Dice, oye, ya no hay cortisol, ¿qué hacemos acá durmiendo? Hay que chambear. Y de nuevo se pone a producir cortisol. Eso de manera normal. Pero ¿qué sucede si digamos, la estimulación de cortisol exógeno, es decir, nosotros estar inyectando o darle vía corticoides, va a hacer que ellos estén descansando mucho tiempo, despertándose, descansando? ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la glándula adrenal con el tiempo tenga alteraciones de la producción de cortisol. Y si utilizan dosis exageradas de corticoides o utilizan por mucho tiempo los corticoides, la glándula adrenal cuando despierte va a producir de más y va a decir, ¿sabes qué? No me alcanza, voy a crecer. Y empieza a crecer en tamaño. Y eso es lo que se llama el Cushing. En este caso, si es por inoculación o por nuestro error, por estar metiendo corticoides hasta por gusto, entonces se llama Cushing de tercer tipo o iatrogénico. Iatrogénico es propio, es nuestra culpa. El primario es propio de la glándula adrenal, ella se alocó, es su culpa, creció de la nada, no es mi tema. Y de segundo tipo ya es por problema del sistema nervioso, de la glándula pituitaria o hipófisis, que está mandando mucha señal a esta glándula para producir el cortisol. Entonces, cuando ya tenemos el síndrome de Cushing o síndrome de hiperadrenocorticalismo, porque ese es el nombre completo, es como si nosotros tuviéramos todo nuestros días, cada minuto de nuestro día con un montón de cortisol en sangre. Entonces vamos a estar con polidipsia, es decir, tomando bastante agua, polifagia, vamos a tragar que da miedo, ¿no? Poliuria, vamos a ir al baño cada rato, mencionar por si acaso, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Luego vamos a tener delgadez de la piel, nuestra piel va a ser muy transparente, muy delgadita. También vamos a tener abdomen pendulante, es decir, vamos a tener esa panza chelera, por así decirlo, ¿no? Balconcito. Y también podríamos llegar, dependiendo del problema, a presentar diabetes con el tiempo. Porque acuérdense que esto produce gluconeogénesis hepática, eso se tiene que metabolizar a glucosa,
vamos a tener hiperglicemia y va a ser así un círculo vicioso. Entonces, mucho cuidado con el hiperaldocorticismo y mucho cuidado con estar aplicando glucocorticoides hasta por gusto. Saquen sus dosis. Ya los doctores de práctica les habrán enseñado cómo sacar dosis, que en realidad es algo muy sencillo, muy fácil. Entonces, dentro de los glucocorticoides, ya que hemos mencionado su mecanismo de acción y sus digamos, acciones en diferentes estructuras, hay que tener en consideración una cosa. ¿Qué glucocorticoides ustedes conocen? Dexametasona, Dexametasona, betametasona, Todas las onas. sulfitazona, prednisolona, mometasona. Al fin. Todas las Y ahora, onas. no se memoricen eso de todo lo que termine en zona. ¿Ya? No solamente en este caso, sino en diferentes fármacos. A veces, por ejemplo, antibióticos terminan en encina, ¿no? Pero hay algunos que se van a confundir que pertenecen a otros grupos. Entonces, tómenlo con pinzas eso. ¿Ya? Bueno, dentro de los glucocorticoides, por ejemplo, hay glucocorticoides que no solamente están de aplicación sistémica. Sistémica nos referimos vía intravenosa, inyectable, subcutánea, lo que sea, o vía oral. ¿Por qué sistémica? Porque se va a distribuir en todo tu cuerpo. Sino que también tenemos formulados de vía tópica, es decir, en cremas, aerosoles. Ahora, aerosol no por lo que van a pintar la pared, ¿no? Ese tipo de aerosoles no. Sino, por ejemplo, las personas asmáticas tienen un inhalador, aerosol, que si hablamos de corticoides, y si te lo doy seguro, es la beclometasona. Pero si vamos a suponer que es una persona muy pudiente, te comprarías la fluticasona. Cuesta 10 veces más que el otro. Pero los efectos adversos son menos. Así es. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a glucocorticoides o antihistamínicos? ¿O están más